Bienvenidos a la presentación de detención de inmigración en Carolina del Norte. Esta presentación fue elaborada por el Centro de Justicia en Carolina del Norte y modificada por el Comité de Servicio de Amigos Americanos. Antes de empezar, tenga en cuenta estas advertencias. Ninguna parte de esta información está destinada como consejos legales. En cuanto sea posible, consulte con un abogado sobre casos particulares. Empecemos. Enfoquémonos en la información básica que los inmigrantes y sus familias necesitan saber sobre el proceso de detención de inmigrantes en Carolina del Norte. Nuestra meta es hacer esta presentación lo más práctica y sencilla posible y darles la información que necesiten para que puedan empezar a hacer sus propios entrenamientos. Esto es lo que vamos a cubrir. Abordaremos todo el proceso, empezando desde que una persona está detenida por la policía o por ICE hasta el corte de inmigración. Después, discutiremos cómo ubicar a alguien que está en detención. Hablaremos de cómo la gente puede salir de detención de inmigración y discutiremos acerca de las fianzas de inmigración. Después discutiremos acerca de las salidas voluntarias y conoceremos cómo proteger sus derechos durante una entrevista de ICE. Terminaremos con información acerca de dónde se puede encontrar asistencia. ¿Cómo funciona el proceso? El sistema de detención de inmigrantes y deportación puede ser muy confuso, espantoso e inhumano. Hemos visto casos en que una de las situaciones que aumenta el sufrimiento de la gente es no saber cómo funciona el proceso. Presentaremos una situación típica. Este es alguien quien vamos a llamar José. Vino a los Estados Unidos sin papeles hace algunos años. Vive en Carolina del Norte. José está manejando y la policía lo para porque la luz trasera de su coche está descompuesta o no se detuvo en un alto, o sus placas no coinciden con la matrícula de su coche, o porque faltó una fecha de corte, o alguna otra razón. La policía le para a José. El agente de policía le pide su licencia y el registro del vehículo. Por supuesto, José no tiene una licencia de manejar porque no la puede obtener. Ahora hay dos posibilidades. Puede recibir una citación y tendría que ir a la corte en una fecha en el futuro. O puede ser detenido y lo llevarían a la cárcel. Tenga en cuenta que cada día hay más lugares donde pueden hacer la detención. Ahora José está detenido y lo llevan a la cárcel del condado. En la cárcel es donde empezarán el proceso de fichar. Toman sus huellas, toman su foto, catalogan sus pertenencias, le dan un uniforme de prisionero y chancletas. Esto puede ser un proceso largo y normalmente es después de esto cuando se puede hacer una llamada. Ahora es cuando se puede empezar a involucrarse ICE. ICE significa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Es parte del Departamento de Seguridad Interior y es la agencia responsable para la detención y deportación de los inmigrantes. Si en algún momento ICE sospecha que José es indocumentado, le ponen una orden de retención. Alguna gente lo llaman un orden de ICE o un ICE hold. Esta es una orden de ICE para detener a José en la cárcel por 48 horas, para que ICE pueda detenerlo y empezar el proceso de deportación. Muchas personas preguntan, ¿cómo se sabe si ICE le ha puesto una orden de retención? Normalmente, los agentes de la cárcel le dicen a uno si tiene una orden de ICE o si le van a deportar. En la mayoría de los condados en Carolina del Norte se nota una orden de ICE en su antecedente policial.
José está en la cárcel y en algún momento el Estado va a solicitar una fianza. Dependiendo de los cargos, podría obtener libertad bajo fianza después del proceso de fichar. O es posible que un juez lo defina cuando vaya a la corte por primera vez. Ahora, esto puede ser la cosa más importante de este seminario virtual. Si ya tiene un ICE hold, tal vez no le ayude a pagar esta fianza. Es natural que cuando alguien está detenido, la familia quiere ir inmediatamente a la cárcel para pagar la fianza y liberarlo. Pero muchos abogados aconsejan que la gente no lo haga, o por lo menos no inmediatamente. ¿Por qué? Digamos que la familia de José va a la cárcel y paga la fianza del Estado. Normalmente lo tendrán que liberar. Pero, como José tiene una orden de retención, en vez de ser liberado, activará la orden de retención y empezará el proceso de deportación. Mientras tanto, ¿qué pasará con los cargos estatales que José tiene? Su cargo de no tener licencia o de DWI todavía está pendiente. Tiene una fecha asignada para la Corte Criminal del Estado, pero va a faltar porque estará en detención de inmigración en alguna otra parte. Entonces no va a poder defenderse en la Corte Criminal del Estado contra estos cargos, y lo más probable es que esta corte le ponga un orden de detención por faltar su fecha en corte. Además, la familia de José va a perder el dinero de la fianza que pagaron. El dinero es para asegurar que José asistiera a su fecha en corte. Cuando no puede venir, la familia pierde el dinero. A la corte no le importa si la razón de que José no vino es porque está en detención de inmigración. Por lo anterior, decimos que la gente no debe pagar la fianza del Estado si hay un ICE hold. Si José no tiene un ICE hold, la situación es muy diferente, y hemos visto casos en los cuales pagar la fianza criminal inmediatamente resulta en que la persona salga de la detención. Entonces, antes de pagar una fianza para cargos criminales, es importante saber si hay una orden de retención o no. Asumiendo que la familia no ha pagado su fianza, ¿dónde está José? Está en la cárcel del Estado. Tiene una fianza estatal y probablemente ha tenido su primera fecha en la corte criminal, y tiene una fecha asignada para los cargos criminales. Por ejemplo, manejar sin licencia, manejar con licencia revocada, manejar intoxicado o algo más serio. Es importante que todos entiendan las consecuencias de manejar intoxicado. Es un crimen para lo cual mucha gente han sido deportado. Si no lo hacen, les aconsejo que hablen con su comunidad acerca de las consecuencias de manejar intoxicado. La primera cosa que José tiene que hacer es ocuparse de sus cargos criminales estatales. Puede contratar a un abogado criminal privado o va a tener un abogado de oficio. Estos cargos criminales estatales pueden ser resueltos de diferentes maneras. Las principales son: José puede declararse culpable. Puede ir al juicio y ser absuelto o declarado culpable. O los cargos pueden ser retirados. Ahora, si José está condenado a un determinado tiempo en la cárcel, tiene que cumplirlo. Cuando los cargos criminales estatales están resueltos, o, como mencionamos anteriormente, la familia paga la fianza, la orden de retención de ICE tomó efecto y José pasa a detención de ICE. ICE recoge a José de la cárcel del condado y probablemente lo traslade a una de las cárceles que ICE tiene contratadas. Algunas personas son trasladadas varias veces.
Eventualmente, ICE traslada a José a un centro de detención de inmigrantes. Estos son los centros de detención de inmigrantes en donde la mayoría de las personas de Carolina del Norte terminan. Eh, Centro de detención Stewart, ubicada en Lumpkin, Georgia. Centro de detención de North Georgia, ubicada en Gainesville, Georgia. Y la cárcel del condado del Ottawa, en Gadsden, Alabama. En este momento, la mayoría de las personas de México y Centroamérica están detenidos en Centro de Detención Stewart, pero no hay una regla fija sobre esto. Puedes solicitar una audiencia de fianza. Hablaremos más de esto luego. En la primera audiencia, llamada un Master Calendar Hearing, cada persona en la Corte de Inmigración tiene derecho a un abogado, pero para cargos de inmigración, el gobierno no va a proveer, buscar o pagarlo. Si no hay abogado, y si el juez no ve nada que permitirá que José se quede en este país, José será ordenado deportado, y esto será su última audiencia. José no saldrá de detención antes de ser deportado a su país. Normalmente, esto toma varias semanas. Si gana su caso, está liberado y se puede quedar en los Estados Unidos. Este es el proceso básico de lo que pasa si alguien está detenido por la policía en Carolina del Norte. Si José está arrestado o detenido directamente por ICE, por ejemplo en una redada en casa, el proceso es un poco diferente. Puede ser que se quede temporalmente en una cárcel del condado, pero no tendrá cargos criminales estatales si dichos cargos no existen. Lo más probable es de que será trasladado muy pronto a un centro de detención de inmigración. De ahí el proceso es igual al que acabamos de mencionar. Resumen. A continuación se encuentran los puntos principales de nuestras presentaciones Know Your Rights que queremos enfatizar. Si alguien tiene un ICE hold, pagar la fianza del caso criminal puede llevar a más problemas, porque la familia puede perder el dinero o puede activar a una orden de arresto contra él. Si no tiene un ICE hold, pagar la fianza criminal de inmediato puede librar a la persona. Cuando se resuelven los cargos criminales de alguien o se paga la fianza del caso criminal, el ICE puede detener a la persona. El gobierno no asigna a un abogado gratuito en la Corte de Inmigración. Ahora vamos a hablar de cómo las personas pueden localizar a sus seres queridos en un centro de detención de inmigrantes. La cosa más importante que los miembros de la familia deben recordar es que no se pongan en riesgo si no tienen estatus legal. Jamás deben darle a ICE su nombre ni dirección por teléfono. Importante, un amigo o un familiar que es indocumentado no debe visitar a alguien en un centro de detención de inmigrantes. Cualquier individuo puede usar con seguridad el sistema en línea para localizar un detenido, o DLS por sus signos en inglés. El sistema en línea para localizar un detenido se encuentra en el sitio de web de ICE, en esta dirección. No todos se encuentran en el nuevo sistema. Hay dos maneras de buscar a alguien en el sitio de internet, usando el nombre y lugar de nacimiento o usando el número A. Puede ser difícil a alguien usando el nombre. Hemos tenido más éxito usando el número A. Un número A es el número asignado a cada persona que alguna vez ha tenido un contacto con inmigración. Es un número de 9 dígitos que empieza con la letra A
y aparece en los formularios de inmigración. Si la persona no puede ser localizada con el sistema de Internet o la familia no tiene acceso al Internet, puede llamar a las cárceles y los centros de detención. Como hemos hablado antes, muchas veces las personas se trasladan a las diferentes cárceles en Carolina del Norte, Georgia o Alabama. Otra cosa útil es llamar el número automatizado de la Corte de Inmigración. Aquí está el número. Una persona puede llamar a este número automatizado para encontrar información del caso de inmigración de su ser querido. Debe tener el número A de su ser querido para usar el sistema. Por otra parte, sugerimos a todos que sigan utilizando este número aunque el detenido está puesto en libertad. Es particularmente útil porque informa la próxima fecha de comparecencia en la Corte de Inmigración. Hay que comprobar para asegurarse que la fecha de la audiencia no haya cambiado. Es de suma importancia saber cuándo es la audiencia, porque si falta, el juez puede ordenar la deportación. Una breve nota sobre llamadas telefónicas. Algunos celulares no pueden recibir llamadas de cobro revertido. Deben llamar a su compañía de celular para quitar cualquier bloqueo en el celular, para asegurarse que pueden recibir llamadas a cobro revertido desde las cárceles. Los miembros de la familia también pueden llamar al centro de detención para preguntar cómo depositar dinero en la cuenta fiduciaria del detenido, llamado un Inmate Trust Account. Entonces el detenido puede usar el dinero para comprar una tarjeta telefónica. Usualmente esto es más económico que llamadas de cobro revertido. Lo más importante que los detenidos deben dar a sus familias después de ser detenidos es la siguiente información: la ubicación donde está detenido y el número A. La familia puede usarlo para localizarlo si trasladan a la persona y encontrar información sobre su caso de inmigración. Puede localizar a alguien en la detención por llamar a las cárceles, buscar en el sistema de Internet o hablar al número automatizado de ICE. Generalmente es necesario saber el número A. La mayoría de los teléfonos celulares no pueden recibir llamadas de cobro revertido. Entonces es bueno tener otro plan. Si alguien en la detención le habla, pide su número A y la ubicación donde está detenido. Hemos hablado de los procesos de detención de inmigrantes y de deportación. Ahora, ¿cómo se puede salir del centro de detención? Si alguien está arrestado por la policía y tiene una orden de retención por parte de inmigración, no puede salir del centro de detención al menos que el Estado o el ICE le pongan en libertad. La parte estatal es relativamente fácil. La mayoría de estas personas tienen una fianza de su caso criminal. Se puede salir de la custodia del Estado por pagar la fianza del caso criminal. También se puede salir de la custodia del Estado si el fiscal decide quitar los cargos criminales. Y, por supuesto, se puede salir de la custodia del Estado cuando se resuelve el caso criminal por declararse culpable, tener un tribunal y completar la sentencia de la prisión. Es más difícil ser liberado de la custodia de ICE. En algún momento, después de que el ICE presenta una orden de retención o lo lleva bajo custodia, el ICE tome la decisión si va a detener la persona o no. Le deben dar al detenido este formulario que se llama Notice of Custody Determination, aviso de determinación de custodia, que tiene cierta información. El ICE decide hacer una de tres cosas:
soltar la persona bajo palabra de honor, poner una fianza de migración o guardar la persona en la detención. Libertad bajo palabra de honor, en inglés Release on Your Own Recognizance, quiere decir que puedes salir de la detención de inmigración sin pagar, haciendo una promesa que se va a presentar en la Corte de Inmigración. También tendrá que ir a una cita con ICE en Charlotte para probar que no haya huido. Las personas con más posibilidades de ser liberados bajo la palabra de honor son los niños, las personas con graves condiciones médicas y las mujeres que tienen niños pequeños en la casa, especialmente madres solteras. Recuerde, para salir de la detención hay que salir de la custodia de ICE y de la custodia del Estado. Entonces, si el ICE le pone a alguien en libertad bajo palabra de honor, probablemente tendrá que pagar su fianza del caso criminal también. La segunda cosa que el ICE podrá decidir hacer es establecer una fianza. Una fianza de migración es diferente de una fianza estatal que hablamos anteriormente. Una fianza estatal es para asegurar que una persona aparezca en la Corte Penal del Estado. Una fianza de migración es para asegurar de que una persona aparezca en la Corte de Inmigración. Si el ICE decide establecer la fianza, escribirán la suma en este formulario. Si el ICE establece la fianza, la familia tiene que pagarla en la oficina de ICE en Charlotte y la persona bajo custodia será liberada. La persona que lo paga debe tener estatus legal. De nuevo, uno debe ser liberado de la custodia de ICE y del Estado, pues si el ICE libera a alguien bajo fianza, podría pagar la fianza del caso criminal. Cabe anotar que de ninguna manera pueden las personas con delitos mayores tener una audiencia de fianza. La tercera cosa que el ICE podría decidir es guardar a la persona en un centro de detención. Esto es lo que deciden la mayoría de los casos. Si esto sucede, aún es posible obtener una fianza de inmigración, pero hay que tener una audiencia en frente del juez de inmigración para solicitarla. Lamentablemente, en este momento no hay manera de hacerlo sin un abogado. Estos puntos importantes son los que queremos enfatizar. Para salir de la detención hay que salir de la custodia de ICE y de la custodia del Estado. El ICE toma la decisión sobre la custodia de inmigración. 1. Dejar que la persona salga bajo su palabra de honor. O 2. Establecer una fianza de inmigración. O 3. Guardar la persona en la detención de inmigración. Si esto pasa, un abogado puede tener una audiencia ante el juez de inmigración para pedir una fianza de inmigración. A veces, cuando la persona está detenida, el ICE le presenta un formulario llamado Voluntary Departure, salida voluntaria. Hablemos sobre lo que puede suceder cuando el ICE ofrece salida voluntaria a alguien detenido. A menudo el ICE presiona a alguien para firmarlo, sin decirle precisamente qué es lo que está firmando y cuáles son las consecuencias. Solamente le dicen a las personas detenidas que lo firmen. A veces las personas son amenazadas o les niegan los privilegios de usar el teléfono si no firmará la forma. Oficiales del ICE podrían decir a las personas detenidas varias cosas sobre sus casos legales que pueden o no pueden ser la verdad. Puede ser muy difícil resistir y rehusar firmar el formulario. Animamos a todas las personas que toman esta decisión con mucho cuidado. Puede ser o no puede ser una buena opción.
Aquí hay algunas cosas para considerar cuando están tratando de decidir si deben firmar la salida voluntaria. Firmarlo no pone en libertad a alguien detenido. Esa idea es incorrecta y mucha gente equivocadamente cree que si lo firma va a ser liberada y puede recoger sus cosas y salir del país por su propia cuenta. De hecho, si firma la salida voluntaria mientras que está detenido, no será liberado antes de ser enviado a su país de origen. Si una persona firma este documento, está admitiendo que tiene estatus ilegal en los Estados Unidos y entonces renuncia a sus derechos de luchar contra su deportación frente a un juez. Es importante saber que si han estado en los Estados Unidos sin estatus legal por un año o más, al salir del país no podrán solicitar el regreso legal a los Estados Unidos por 10 años. Hay pocas excepciones a esa regla, que se llama perdones, pero son muy difíciles conseguir. Muchas personas no cumplen con los requisitos, así que la mayoría de la gente se enfrenta a 10 años sin poder regresar legalmente a los Estados Unidos. A pesar de todo, firmar la salida voluntaria quizás no puede ser una mala opción para algunas personas. Si alguien no puede ser liberado del centro de detención o no puede recibir una fianza de inmigración o su familia no puede pagarla, si la persona sabe seguramente que no es elegible para quedarse en los Estados Unidos y evitar la deportación, puede firmar la salida voluntaria cuando el ICE se le ofrezca. La salida voluntaria no es técnicamente una deportación y en muchos casos es mejor que tener una deportación registrada en sus antecedentes. Usualmente es más rápido que ir a la Corte de Inmigración y recibir la orden de deportación. Así que si alguien sabe que no hay oportunidad de quedarse en los Estados Unidos legalmente y solo quiere regresar a su país de origen tan pronto como sea posible, puede ser una buena opción. No se debe elegir la salida voluntaria si cree que hay alguna manera legal para quedarse en los Estados Unidos legalmente y luchar contra su deportación. Eso, desde luego, nos hace preguntar, ¿cómo uno puede saber si tenga una defensa contra la deportación? Claro, la mejor cosa es hacer la consulta con un abogado de inmigración, quien se especializa en defensa de deportación y remoción. Es muy buena idea que las personas averigüen por adelantado qué clase de opciones migratorias tienen. No es necesario esperar hasta que estén detenidos para saberlo. De hecho, una vez que alguien está detenido, es más difícil luchar contra la deportación y formar un caso legal. Si uno recibe una consulta legal por adelantado, puede planear lo que va a hacer cuando está detenido. Recordemos un punto muy importante, aunque muchos ya lo saben. Si usted no es abogado, es contra la ley dar consejo legal. Esto incluye decirle a alguien si califica para algún beneficio de inmigración o no. También incluye decirle a alguien qué debería hacer en su caso particular. Es muy importante que usted consulta con alguien acerca de su caso, pero debe ser alguien confiable, como un abogado de inmigración con experiencia en el proceso de la detención y la deportación. Pero abogados de inmigración son muy caros. Otra opción buena puede ser buscar un representante acreditado por el BIA, el Board of Immigration Appeals. Este es alguien que no es abogado, pero que es calificado y aprobado por el gobierno para tomar ciertos casos de inmigración. No es un notario. Representantes acreditados por el BIA tienen que mostrar que tienen suficiente conocimiento de leyes de inmigración.
Deben tener una prueba de su estatus y también usted lo puede chequear en el internet para verificar que es alguien certificado para eso. Representantes acreditados, BIA, trabajan para organizaciones religiosas o sin fines de lucro que tienen reconocimiento oficial por el gobierno y cobran muy bajo. Estos son los puntos más importantes que enfatizar en nuestras presentaciones. La salida voluntaria tiene beneficios y consecuencias. Cada quien tiene que tomar esta decisión con cuidado, sin importar la presión que le pone ICE. No firme la salida voluntaria si hay una manera de pelear su deportación. En adelante, averigüe si hay una manera de quedarse legalmente en los Estados Unidos. Es mucho más fácil hacerlo ahora que si uno está detenido luego. Un representante acreditado por el BIA puede ser una buena opción en vez de un abogado, pero siempre verifique que la persona tiene su certificación actual. Nadie que no sea abogado o representante acreditado debe dar consejos legales. Las clases de capacitación Know Your Rights, conozca sus derechos, han sido muy exitosas enseñando a la gente que no deben firmar documentos que no entienda ni puede leer. Muchas veces tenemos noticias de personas que han rechazado firmar el documento. Eso es bueno. Las clases de capacitación están funcionando. Es importante seguir enfatizando esto. Este formulario se llama Notice to Appear o NTA. Es un documento muy importante que describe las leyes de inmigración que el ICE piensa que alguien ha violado. Cuando el ICE le da a alguien este documento, piden que la persona lo firme para confirmar que lo haya recibido. Está bien si una persona quiere firmar un documento solo para confirmar que lo ha recibido. Tenga en cuenta que este documento siempre es en inglés. Entonces, si alguien no lo puede leer o entender, no debe firmarlo. Hay que tener cuidado en firmar estos dos documentos principales. La salida voluntaria. Hay que tomar esta decisión muy cuidadosamente. Stipulated Order of Removal. Este documento es una orden final de deportación. Si uno lo firma, renuncia a su derecho de ir a la corte y apelar. Hay muy pocas circunstancias cuando es apropiado firmar este documento. Debería hablar con un abogado antes de firmarlo. Lo más importante es que nadie debe firmar documentos que no pueden leer o que no pueden entender. Una cosa que requiere más énfasis es la manera como las personas pueden protegerse durante las entrevistas y las interrogaciones. Estas entrevistas ocurren cuando uno le pone cargos, cuando tiene una entrevista con la policía 287G o cuando le entregan a ICE. Todos hemos escuchado del derecho de guardar silencio, pero como ya saben, esto es muy difícil ejercer, especialmente cuando uno está detenido. En general es importante no decir algo que indique que la persona no es un ciudadano. Esto incluye dónde nació, de dónde es, cómo entró a los Estados Unidos o su estatus migratorio. Por supuesto, no se puede mentir tampoco. Decir mentiras al gobierno o fingir que uno es ciudadano de los Estados Unidos lleva consecuencias muy graves. Puntos principales. No firme nada que no entienda. Cuando las autoridades le hagan preguntas en la cárcel o en el centro de detención, siempre tiene el derecho de guardar silencio. No tiene que decir ni admitir nada que le puede perjudicar, incluso que usted es extranjero
ni su estatus migratorio, pero tampoco puede mentir. Esta es una guía para inmigrantes detenidos en Carolina del Norte. Fue escrita por la Coalición del Sur para la Justicia Social y el Centro de Justicia de Carolina del Norte. Esperamos que esta información le ayude a tomar buenas decisiones y mantenerse informado, sobre todo reconociendo que no hay suficientes servicios legales a bajo costo disponibles para todos que los necesitan. Se puede encontrar la guía en este sitio de internet. Para ayuda legal puede contactarse con las siguientes organizaciones: el Centro de Justicia de Carolina del Norte, Ayuda Legal de Carolina del Norte, y para encontrar a un abogado privado puede visitar a esta página de internet. Muchas gracias por haber escuchado a esta presentación. Esperamos que hayan aprendido algo sobre el proceso de detención y deportación y que esta información sea útil.